Ya. Bueno, en mi bolso sí, me regalaron a mí algunas cosas y qué culpa tengo yo que ustedes no los hayan pescado. Ya, oye, ¿cuántas veces usted ha soñado? ¿Ha soñado con alguien? ¿Ha soñado con alguna situación X? ¿Cuántos de esos sueños han sido premonitorios y posteriormente se han hecho realidad o se han acercado a la realidad? ¿Qué diferencia hay entre el sueño y quizás la pesadilla? Bueno, de eso vamos a hablar durante varios miércoles. Nos acompaña el psicólogo Gabriel Bañados. Gabriel, qué gusto tenerte acá, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Me preguntaba si estabas despierto. Sí. ¿Cómo sabes si estás despierto? Porque tengo los ojos abiertos, pero puedo estar durmiendo también. Capaz que todo esto sea un sueño. Capaz que todo esto es un sueño, sea producto de nuestra imaginación. Claro. No sé si recuerdas esta película del director Christopher Nolan. Christopher Nolan con su película Inception o El Origen, donde ¿Ya? actúa DiCaprio. Y se plantea un diálogo bien interesante entre los protagonistas, en los que uno le pregunta a otro, ¿cómo sabes si estaba soñando o no? Porque cuando tú estás soñando y no te das cuenta que estás soñando, tienes una vida prácticamente real. Sientes, tienes recuerdos, actúas, ¿cierto? Hay emociones. Hay emociones, aprendizajes, vivencias, etc. Bueno, esta reflexión me gustaría compartirla ya contigo y nos va a acompañar a lo largo de este programa. Que por cierto, tal como tú lo estabas enunciando, vamos a conversar acerca de los sueños en más de un encuentro. Yo creo que quizás va a haber una segunda y tercera parte, ¿ya? Porque este tema de los sueños es sumamente fascinante. De hecho, el título se llama El fascinante mundo de los sueños. Y en este primer bloque vamos a conversar quizás de los aspectos más básicos de lo que es soñar, qué es lo que es soñar, cómo soñamos, por qué soñamos, etc. Vamos a explorar dónde está el sueño en el funcionamiento orgánico de nuestro organismo, me refiero en el cerebro, en el cuerpo, dónde está el sueño. Vamos a conversar también de la arquitectura del sueño, cómo entender el sueño en su naturaleza, porque no siempre el sueño fue como hoy en día lo conocemos. Dormir 8 horas, incluso hay un mito del dormir 8 horas. Antes no dormíamos 8 horas. Ya te contaré de eso y de mucho más. Así que vamos con todo. Vamos. Yo me pregunto, ¿qué entiendes tú por soñar? Iván, ¿qué es soñar para ti? Soñar es una liberación, a mi gusto, mental. Liberación en el sentido de que te entrega recuerdos, te entrega vivencias. eh, Se desinhibe el cerebro, creo yo, Ujú. a entregarte toda esta información con datos que pueden ser muchos reales, otros ficticios, otros creados en una fábula, vaya a saber cómo puede ser, Wow. pero que en algún momento siempre tienen algo, tienen algún punto de inflexión que te ayuda a resolver algo, que te ayuda a entender algo, porque la mente es muy amplia, si es tu Exacto. propia mente la que te está trabajando. No es un personaje X que llegó ese día en la noche y te empezó a hablar al oído y tú te lo imaginaste. No, es tu mente la que está hablando sola. Por ahí lo veo yo. Yo a veces estoy soñando, porque a veces uno soluciona problemas durmiendo. Efectivamente. Entonces tú no sabes si lo soñaste o tú seguiste trabajando Mm, y encontraste una solución. No claro. sé cuál es cuál. Si soñaste la solución o tu cabeza siguió trabajando por sí sola. O quizás un poco de todo lo que Una acaba de mezcla decir. total, Sí, claro. efectivamente. Fíjate que tú mencionas varias cosas interesantes que son parte ya de lo que es el entendimiento del sueño. El sueño es una representación muchas veces de deseos inconscientes. ¿Ya? El sueño manifiesta cosas que no podemos hacer en la vigilia, en la vida real. Muchas veces, no sé, puedes tener rabia con una persona, contra otro ser humano, y no lo puedes expresar porque quizás te llevaría a una discusión o incluso cometería un delito si tienes un proceso de obnubilación y te vas contra esa persona. Pero en el sueño quizás tú terminas matándola, como Exactamente. conversábamos con un querido colega de la producción, ¿ya? Que no había tenido un sueño de homicidad. Entonces, el sueño compensa una realidad, pero también fíjate que la naturaleza del sueño tiene que ver con el procesamiento de la información. El sueño aproximadamente procesa e integra la información de los últimos 7 días, lo que se conoce ya como sueño diurno,
que en el fondo integramos toda la información de la naturaleza, de la vigilia, de estar despierto, y lo vamos a integrar. Pero también nos permite procesar las memorias, los aprendizajes. También dentro de las funciones del sueño es entregarnos un descanso, volver a energizarnos, ¿cierto? Para el próximo día se generan un montón de síntesis de proteínas, vitaminas, ya bióticos en general. Pero también el sueño nos permite entender nuestra realidad de una mejor manera. Y aquí está el efecto psicoterapéutico del sueño propiamente tal. Y a grandes rasgos, si pudiésemos hablar de los sueños, tenemos dos grandes caminos. Uno es el neurocientífico y otro el psicoanalítico. Y en ese sentido, el neurocientífico se interesa de las estructuras cerebrales. ¿Qué pasa dentro del cerebro en el cómo soñamos, lo que soñamos, etcétera? Y vamos a hablar un poco de eso. Y el psicoanalítico es el contenido ya del sueño, que está generalmente vinculado a la biografía, a la historia personal. Soñar con mar, para ti, quizás no es lo mismo que soñar con mar para un marinero. O una persona, por ejemplo, ya que sueña golpeando a un cuerpo, quizás no es lo mismo soñarlo ya por una persona convencional que un boxeador. Entonces, qué importante es el contenido en cada persona. Y para eso me gustaría ya ir compartiendo algunas láminas que nos va a ayudar a entender mejor ya todo lo que es esto del sueño. Y lo vamos a entender de una manera un tanto biológica en un principio, ya para todos los seres humanos que nos están acompañando. Quiero invitar a la producción a presentar una lámina, la lámina número 1, que nos habla del proceso ya del sueño. Fíjate que acá hay un cerebro, ¿ya? Y hay una representación de una ampolleta encendida y apagada. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando comenzamos a dormirnos? El sueño se produce principalmente a nivel biológico o neurofisiológico cuando hay ausencia de luz. ¿Ya? La oscuridad va a estimular una glándula que está en el centro del cerebro, en la corteza interperomedial, de ahí donde sale lo que es pineal gland o la glándula pineal. Esta glándula va a generar una sustancia hormonal que se conoce como la melatonina. Melatonina. La melatonina. La melatonina nos va a impregnar de una sensación de cansancio y nos va a preparar para ir a dormir. Entonces, esta sustancia, ya la melatonina, nos va a propiciar el estado de sueño. Ahora, cuando nosotros ya estamos en ese trance, se va a generar una serie de procesos que los vamos a explicar a continuación. ¿Qué tiene que ver con la arquitectura del sueño? La arquitectura del sueño no siempre fue la misma. ¿Sabías tú que lo que se conoce hoy en día como dormir bien, que sería 8 horas diarias? ¿Has escuchado hablar de eso? ¿Que uno debiese dormir 8 horas diarias? Eso es relativamente nuevo, aproximadamente desde el siglo XIX. Antes no dormíamos 8 horas diarias. De hecho, incluso antes ya dormíamos en 2 ciclos. Antes del siglo XVII, me refiero antes de todo lo que ya fue la revolución industrial y otros afines, nosotros dormíamos aproximadamente 4 a 5 horas y después teníamos un periodo de 2 a 3 horas y volvíamos a dormir 1 a 2 horas o aproximadamente 3. Pero no más de 6 horas en general. Lo de las 8 horas es un mito que ha sido refutado ya por bastantes fuentes hoy en día. Y uno de ellos es el historiador Eckhart, ya que planteaba que desde que comenzó la revolución ya de la luz en el siglo XVII, recordemos que París, capital de Francia, fue la primera ciudad del mundo en tener luminarias públicas. Antes de eso no había luz en la noche por las calles. Eso comenzó a cambiar, esto que te estoy planteando, que antes se dormían 2 ciclos. Y poco a poco el ser humano comenzó a tener vida nocturna y se interrumpió esto. Y después, en un ámbito casi curativo, ya a esto de desvelarnos a veces, nace a principios del siglo XIX esta estrategia aparente cultural de dormir 8 horas. Deportistas de alto rendimiento duermen 6 horas. Y entre un montón de otras fuentes científicas nos plantean que en el fondo el dormir no debiese administrarse a través de horas, sino de ciclos. ¿Sabías tú que una persona debiese dormir aproximadamente 4 ciclos de 90 minutos? Lo que se traduce aproximadamente en 6 horas. ¿Y por qué en ciclos de 90 minutos? Porque un ciclo te va a permitir obtener un descanso psicológico. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero invitar a producción a presentar una segunda lámina, ya que tiene que ver con la arquitectura del sueño.
la lámina 2 y 3. Bueno, vamos a ir intercalando la mientras conversamos. Fíjate que en la pantalla aparecen las fases del sueño. Lo voy a explicar ya para que se pueda entender mucho mejor. A grandes rasgos, la arquitectura del sueño tiene 4 fases o 4 etapas, las que pudiésemos dividir en 2 grandes ya dimensiones: sueños lentos y sueños rápidos, o sueños ya que se conocen como sueños paradójicos. El sueño lento nos habla de esta primera parte en la que el cuerpo comienza a relajarse, poco a poco. ¿Ya? Esa es la fase 1, fase 2 y fase 3. En esa primera parte del sueño, que generalmente, fíjate lo que se plantea aquí en el gráfico, nosotros estamos yendo y volviendo en etapas. Entonces un ciclo completo de ir de la fase 1 a la fase 4 y a la fase REM, que sería como una fase 5 por así decirlo, y volver de nuevo a la fase 1, eso dura 90 minutos aproximadamente. Entonces, cuando se cumple un ciclo, se genera un descanso psicológico, un descanso biológico, y vamos a tener más energía. Por lo tanto, debiésemos dormir entre 3 o 4 ciclos, o sea, 3 o 4 tandas de 90 minutos. Cuando el cuerpo pasa de la fase 2, comienza a generar unas ondas que se llaman ondas delta, y va a relajar más y más y más el cuerpo. Lo va a relajar más y más. Y va a llegar a un punto que va a estar tan profundamente dormido, y después pasa algo sumamente paradójico. En el cerebro se produce ya una señal que se envía al resto del cuerpo, principalmente a través de la médula espinal, y este sueño va a generar una orden que paraliza el cuerpo en la fase aproximadamente 4. Fíjate que el cuerpo está paralizado, inmovilizado, y ahí comenzamos a soñar lo que conocemos como soñar, ya estas reproducciones ya en las que vemos personajes, lugares, historias, etc. Se llama esto sueño paradójico, se le conoce como tal. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral pareciese que el cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos, en vigilia. Tú cuando estás soñando, estás recordando ya eventos, sucesos, estás en un sueño lúcido de otra naturaleza, en tu cerebro se están generando una bomba ya de electro ya bioquímicos que van a representar de alguna manera tu estado despierto de vigilia. Pero no estás despierto, estás completamente dormido. Y tu cerebro va a intentar evitar que tú despiertes. Por eso que paraliza ya las extremidades del cuerpo. Entonces, fíjate que ese sería el ciclo completo, ya pasar de la fase 1, que en estricto rigor es como la fase del cambio. Sería la primera en un vehículo. La primera te sirve solamente ya para echar a andar, ¿cierto? El auto, moverlo. Pero de ahí uno generalmente está entre la fase 2 y la 4, entre los cambios, la segunda y la cuarta o la quinta. Eso pasa. Entonces, para que quede claro, uno debiese dormir 3 o 4 ciclos de 90 minutos. Así que eso por una parte. Por otra parte, no sé si sabías tú que los cerebros tienen 2 hemisferios, ¿cierto? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Los científicos han descubierto que el cerebro izquierdo, la parte del hemisferio izquierdo, está vinculada a la creación de los sueños. Ese estado reproductor ya casi de esta experiencia cinematográfica. No obstante, es el hemisferio derecho el que le da el contenido emocional, la representación de la realidad, la vivacidad y todo lo que va a implicar la activación afectiva. Entonces trabajan en comunión los hemisferios izquierdo y derecho. Por otra parte, no menos importante mencionar, cuando nosotros soñamos, se apaga esta zona conocida como la corteza prefrontal, donde está la lógica, la razón, la toma de decisiones. Por eso que en los sueños, Iván, hacemos cosas tan irracionales, como volar, ver colores que no existen, ya, conversar con personajes que no existen, tener otros personajes, incluso interpretarlos. ¿Sabías tú que se hizo un estudio en el que se analizó los tópicos más estándar a nivel mundial de lo que soñamos? Son 55, pero dentro de esos 55 me gustaría mencionarte algunos. Dentro de eso está matar a alguien, soñar que vuelas, que se te caen los dientes, soñar que eres del sexo opuesto, soñar que tienes relaciones sexuales, soñar que encuentras una habitación nueva en tu casa, que en la realidad no existe, soñar que tienes un examen y no lo apruebas, por lo tanto te angustia, entre un montón de otras realidades. Así que en ese aspecto
nosotros soñamos bastante normal en ese sentido. Es bueno aclarar de que en los próximos capítulos del espacio, porque hoy día no vamos a ver todo el tema relacionado al sueño, vamos No, por a supuesto. comentar sobre el significado de los sueños. Así Para es. que quienes quieran hacer sus consultas a través de las redes sociales lo hagan. ¿Sabes que yo soñé con esta cosa, con aquella persona? Soñé con una persona muerta, pero me parece viva. Eso y muchas otras cosas más vamos a ir viendo Lo vamos a ir en los viendo. próximos capítulos. Lo que ya te puedo adelantar que los diccionarios de los sueños, como dicen los ingleses, poppycocks, basura, no sirve de nada. Menos no buscarlo en sirven los internet. ¿Qué buscarlos por significa internet como, claro, no No, sirve de nada. mira. Así que lo que vamos a hacer a continuación, antes de aproximarnos a la última parte de este bloque, presentar un vídeo ya Ya. a nuestra comunidad que va a resumir de alguna otra manera lo que acabamos de decir, de una manera un poco más gráfica. No obstante, mencionar que al final de ese vídeo se hace una referencia al dormir 7 horas, pero también hago la aclaración, eso es relativo a cada ser humano. Recordemos que en las distintas etapas del ciclo vital se duerme de distinta calidad y en distinta cantidad. Los niños duermen distinto a los adolescentes y los adolescentes duermen distinto al adulto y el adulto al adulto mayor. Así que vamos con este vídeo, invitamos a producción a presentarnos esta reproducción audiovisual de lo que son los sueños. Bienvenidos de nuevo a Mind You 3, Salud Mental en 3 minutos. En esta cápsula queremos platicar sobre un aspecto muy importante de la vida, el sueño. Las personas pasan la tercera parte de la vida durmiendo. Imaginemos la importancia que tiene para la salud. Pero, ¿qué es el sueño? El sueño se define como un estado periódico, de relativa ausencia de la actividad motora y sensorial de un organismo vivo. Es decir, una actividad de los seres vivos que se repite y repite, en la cual mente y cuerpo no responden del todo a los estímulos externos e internos. Cada noche, normalmente la mayoría de la gente duerme en promedio unas 7 a 8 horas. Durante ese estado se llevan a cabo múltiples funciones en el cuerpo indispensables para la vida, no solo el hecho de descansar. Veamos algo de por qué es tan importante. 1. Aprendizaje. Si las personas no duermen, el cerebro no puede formar las vías neuronales que le permiten aprender y crear nuevos recuerdos. Disminuye la concentración y rapidez de respuesta. Por eso, cuando la gente no duerme, tiende a olvidar todo. 2. Desintoxicación. Mientras las personas duermen, se remueven toxinas y radicales libres del cerebro que se acumulan mientras están despiertas. Recientemente, por ejemplo, se ha asociado la acumulación de estas toxinas al desarrollo de Alzheimer. Gracias al sueño, estas son removidas. 3. Reparación de tejidos. El sueño beneficia a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Muchos estudios han demostrado que no dormir bien aumenta el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, de sobrepeso, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y afecciones mentales o padecer enfermedades infecciosas frecuentes. 4. Regulación emocional. Mientras se duerme, en una parte de la noche se generan ensoñaciones. Algunas teorías indican que los sueños funcionan como válvulas de regulación emocional que permiten ensayar la solución de problemas de la vida diaria. Muchas personas encuentran la solución a sus problemas soñando. Desafortunadamente en estos tiempos, cada vez se le resta más importancia al sueño. El desvelarse seguido, exponerse a pantallas luminosas por horas, abusar de sustancias estimulantes como la cafeína o el alcohol, tener horarios irregulares o el bullicio de las grandes ciudades, entre otros muchos factores, son enemigos del buen dormir y el cerebro cobra la factura por esa deuda de sueño con serias consecuencias en la salud. Pero, ¿cuánto tiempo hay que dormir? Las necesidades de sueño son variables en cada persona. Por ejemplo, la necesidad de sueño de un bebé es diferente a la de un adolescente o la de un anciano. La mejor manera de saberlo es que cada persona ubique la cantidad de horas de sueño que requiere para que durante el día se sienta alerta, descansada, capaz de concentrarse y no estar luchando por estar despierto durante ciertas actividades propias de la vigilia. Esto es, la necesidad de sueño es individual para cada quien. Si con 7 horas de sueño al día una persona se siente muy bien, ese es el tiempo que se debe dormir, no más, no menos. Pero por ejemplo, los adolescentes necesitan más horas o incluso dormir de día una buena siesta. Siga visitando nuestras cápsulas de Mind You 3 Salud Mental en 3 minutos. Hasta la próxima.
Consulte a su médico. Ahí está. Pfizer. Pfizer alcanza a leer atrás, ¿no? Al final, me pareció. Puede ser, la Mira, verdad está en todos lados. no la Pfizer. advertí. Oye, Gabriel, sé que nos vas a dar unos tips antes de terminar el bloque, Sí. pero te voy a dejar con la pregunta, que no, porque la vamos a decir la gente, lo había salido. ¿Uno sueña en blanco y negro o en color? ¿Qué crees tú? Al menos en tu experiencia. ¿Has soñado a color o en blanco y negro? Todo en blanco y negro yo ahí. No sé por qué mi vida es capaz que sea más oscura que el resto. ¿Sueles soñar en blanco y negro? En los últimos sueños han sido blanco y negro. Ya. Mira, qué El interesante. alma negra. Puede ser también. Fíjate que es una pregunta sumamente fascinante, interesante y enigmática, porque se hizo un estudio hace un tiempo atrás para descubrir esto a través de ciertos cuestionarios y entrevistas. Y se descubrió que las personas menores de 30 años suelen soñar en colores. Y las personas que son mayores de 60 años suelen soñar Bueno, estamos viendo, claro. suelen soñar ya Estamos viendo la oscuridad. muy Claro. poquito en colores, ya sino en blanco y negro. Pero hay una relación interesante también a nivel histórica, porque en los años 90, recordemos que emergen en el mercado las televisiones, las televisores a color. Entonces eso puede haber impactado también al funcionamiento del cerebro. Ver cosas más a color, a reproducciones de realidades a color, ya que en blanco y negro. Así que hay una relación interesante ahí. Pero también puede haberla, esto no está tan estudiado como el reciente estudio, una relación del acercamiento del alma con la segunda parte de la vida, que tiene que ver con la muerte y el renacimiento. Así que lo vamos a profundizar, créeme, que en los próximos bloques, y vamos a hablar de los sueños y la muerte en los procesos de duelo. Hayan soñado, quieren saber su... Exacto, de hecho, lo que No, vamos sí. a hacer a continuación, vamos a presentar una lámina, que es la lámina número 5. La lámina número 5, donde salen algunas claves de cómo recordar los sueños. Porque vamos a invitar a nuestra querida comunidad A que a participe. ya practicar, a participar, anotando sus sueños. Entonces, ¿cómo poder anotar los sueños para los próximos bloques? Analizarlos. Entonces, un tip es el siguiente. Despertarse de manera natural, sin alarma, por supuesto, cuando sea posible. ¿Ya? Si no, no vamos a llegar al trabajo, no vamos a cumplir nuestros compromisos. Por otra parte, cuando ya estás despierto, preguntarte, ¿qué soñaste? Ojalá no moverte, ya tú te despiertas, suena la alarma, quedarte ahí un rato, ¿qué soñaste? Y después de eso, de preguntarte qué soñaste, idealmente escribir o grabar tan pronto como sea posible lo que recuerdes, porque van a comenzar a emerger cosas. El inconsciente va a querer ser amigable con la conciencia y le va a entregar mensajes, que en otros momentos la conciencia lo censura. Recordemos que el inconsciente se comunica de manera simbólica, metafórica, alegórica, para no ser censurado. Por lo tanto, si puedes grabar, por ejemplo, puedes tomar tu celular, esto yo le sugiero a mis pacientes, porque anotar quizás es un poco engorroso, pero puedes tomar el celular y empezar ahí un tanto somnoliento a grabar. Creo que soñé con esto otro, y lo grabas. Y lo guardas. Y le colocas un título idealmente, el sueño en el que maté a mi madre, ¿ya? En el sueño en el que me ahogué en el mar, etc. Le colocas un título que pueda ser ejemplificador ya del sueño. Por otra parte, hacer más rutinario esto de vincularse con los sueños. Fíjate que antiguamente, recordemos que cuando teníamos los otros ciclos de sueño, las personas reflexionaban más de sus sueños, los anotaban, conversaban, incluso habían sueños de naturaleza premonitoria, entre otros. Así que yo quiero invitar a los seres humanos, ya que nos están viendo, a prestar atención. todo. Así como también invitarlos a vivir la experiencia psicoterapéutica de los sueños. Yo trabajo mucho con los sueños. Así que los invito a visitar Efecto Alma. Podemos reproducir la última lámina a través de producción, donde especifico ya el análisis e interpretación de los sueños, trastornos de insomnio, terrores nocturnos, etc. Así que ahí está el número tanto de Clínica IMED. Hoy en día las personas pueden agendar desde la página, por cierto, está habilitado directamente mi agenda, pueden agendarse sin tener que conversar con una operadora, pero si lo desean pueden hacerlo directamente en ese número, así como también con toda confianza me pueden escribir a mi WhatsApp que está ahí en pantalla. Cualquier duda, consulta, esto se trabaja en psicoterapia, los sueños. Así que eso ha sido este primer encuentro con el mundo fascinante de los sueños, querido Iván. Muy bien, pues, Gabriel. El próximo 4 de septiembre, para muchos va a haber un sueño o una pesadilla. Uf, Eso. un sueño lúcido. No se sabe qué va a ocurrir, pero va a ser sueño o pesadilla para uno.
Oye, vamos agradecidos. ¿Y por qué te digo eso? Porque vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Muy bien. Con Bernardo Lamaza, ex convencional constituyente, sobre el proceso que se viene este próximo 4 de septiembre, cuando el plebiscito decía si se aprueba o se rechaza esta propuesta de constitución. Muchas gracias. Vamos Gracias a la a pausa. ustedes. Ya volvemos con más de Juntos otra vez. Ahí estaba el bloque largo que tuvimos junto a Gabriel Bañados. Siempre nos acompaña. Recuerde también que puedes revivir este capítulo a través de nuestras redes sociales como Juntos.